Bien, vamos a leer primera de Timoteo capítulo 4, el versículo número 13, que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este versículo que hemos leído es bastante interesante, ya que nos presenta lo que podríamos llamar es el trinomio de las ocupaciones ministeriales. Se habla de tres aspectos: el de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sabemos que uno de los elementos fundamentales de la función de ministro es el enseñar. Y quizá eso es lo que vendría a ser como la característica distintiva entre un ministro y las otras personas que desarrollan tareas de otro tipo dentro de las iglesias o congregaciones. Y es que el enseñar es algo que corresponde específicamente al ministro del evangelio. Ahora, en cuanto a la exhortación, también está implicada la enseñanza. Sabemos que lo que normalmente se hace es una combinación de enseñanza con exhortación, exhortación con enseñanza. Ejemplo de eso son las mismas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, las cuales, la mayoría de ellas, siguen ese patrón, que primero hay una parte de enseñanza y luego viene la exhortación, que es ya la aplicación práctica. En las cartas de Pablo casi van por partes iguales, es decir, que la mitad de una carta es enseñanza y la otra mitad es exhortación. Entonces, dentro de las ocupaciones o labores ministeriales, tenemos que la enseñanza y la exhortación son aspectos que van unidos. Pero a eso el versículo que ahora hemos leído añade un tercer elemento, que es el de la lectura. Podría uno preguntarse qué tan importante es la lectura para los ministros del evangelio, que esto quedó escrito como parte de la palabra de Dios. Pero en realidad, si uno piensa bien las cosas, uno se dará cuenta que únicamente se pueden cumplir las funciones de exhortación y enseñanza si antes ha habido la oportunidad de capacitarse y la oportunidad de absorber aquello que posteriormente se va a impartir a la iglesia. Hay diferentes vías como nosotros podemos conocer, nutrirnos, instruirnos, capacitarnos para luego poder exhortar y enseñar. En el siglo I solamente había dos maneras como eso se podía hacer. Una era a través de la enseñanza directa que los hombres de Dios, los ministros del evangelio, podían hacer impartiendo así directamente con las personas. Por eso es que sabemos que Pablo, él desarrolló toda una escuela de formación teológica que seguía su línea, como también lo hizo la iglesia de Jerusalén, como lo hicieron las comunidades, sobre todo en Samaria, que se han llegado a conocer como las comunidades
joánicas o juaninas, porque es ahí precisamente donde se redactó el Evangelio de Juan y posteriormente las 3 cartas que aparecen en la Biblia bajo el nombre de primera, segunda y tercera de Juan. Cada una de estas eran escuelas que enseñaban la manera como ellos concebían, comprendían y aplicaban el mensaje que Jesús había enseñado antes. Y desde ese punto de vista, una forma de aprender era el ser parte de una de estas escuelas y recibir enseñanzas directamente de los que eran los formadores, los tutores, o quienes habían recibido, como Pablo lo decía, la revelación de Dios de el Evangelio que anunciaba. La otra vía que quedaba era a través de la lectura, lo cual era mucho más difícil hacer en el siglo I que lo que es hoy en día, por 2 razones. Primero, porque el tener acceso a materiales escritos era mucho más difícil. El poder tener un manuscrito, que era la única forma de literatura que había en la época, era algo muy caro, porque escribir un manuscrito, dependiendo la longitud que tuviese, era algo que podía tomar semanas de trabajo. Y en otras ocasiones he explicado que en el siglo I la gente, más que escribir, lo que hacía era dibujar las letras. Se esmeraban ellos en la cuestión de la caligrafía, y no era algo como hoy en día, que para nosotros escribir bien o mal es algo que todos hacemos. Pero en esa época eran personas especializadas, era un arte el poder escribir. Y consecuentemente los manuscritos, documentos, fueran pergaminos, fueran papiros, dependiendo del tipo de material que se utilizaba, eran también un producto de arte. Y por lo tanto el adquirirlos era algo que era prohibitivo para la mayor parte de personas. Eso hacía que la posibilidad de poder leer estuviera reservada únicamente al número de personas que eran capaces de poder costearse la oportunidad de tener algo que leer. Eso hacía que el número de personas que podían leer fuera muy, muy bajo. Se cree que el 90% de la población en el mundo mediterráneo del siglo I eran analfabetas. Ellos no podían ni leer y mucho menos escribir, que era una cosa más complicada en la época. Y las personas sí utilizaban letreros. Un curtidor podía decir que ese era un lugar donde se trabajaba con las pieles de animales, pero realmente la mayor parte de personas ubicaban esos negocios por el nombre de la persona, por la ubicación que tenía, más que poder leer lo que ese rótulo decía. Sin embargo, aunque las barreras y las dificultades que había para poder leer eran tales como las que hemos explicado, es interesante que ahora se coloca dentro de ese trinomio de la función ministerial la lectura, que a su vez dará paso a la exhortación y a la enseñanza. Esto significa que si aún en condiciones de tanta limitación como había
en el siglo primero, se exhortaba para que las personas, los ministros del Evangelio, pudiesen dedicarse a la lectura. Es la lectura, entonces, uno de los aspectos fundamentales de la vida y de los hábitos que el ministro debe tener. En la segunda carta a Timoteo también encontramos aquel pasaje conocido donde dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Cuando habla de los pergaminos, se cree que se estaban refiriendo a lo que eran las escrituras. Pergamino se le llamaba a todo documento que se escribía sobre una pieza de piel. Eso era un pergamino. Pero había también los papiros, que como su mismo nombre lo dice, eran aquellos documentos que se escribían sobre un material elaborado en base a lo que era el papiro, que era un junclo que nacía en las áreas inundadas o pantanosas o en las costas. Entonces ese papiro lo procesaban y así es como se lograba tener lo que era lo que llamamos papiro y que la gente utilizaba para escribir. Pero aparte de la mención que hace de las escrituras, también le pide que se le lleven los libros. Y cuando habla de los libros, es bien difícil que nosotros podamos decir que eran los contenidos de esos libros. Probablemente eran algún otro tipo de literatura, probablemente religiosa, probablemente no. Y eso dependía mucho de quién era, quien estuviera pidiendo que se le llevasen los libros y los pergaminos también. Pero de ambos pasajes lo que podemos encontrar es que la lectura es un elemento fundamental para el desarrollo del ministerio. Ahora, todos, hermanos, sabemos que la labor del ministro es una labor de enseñanza. Eso es lo que nosotros hacemos, enseñar. Nosotros compartimos la palabra. Hace años yo escuché y me pareció interesante que nosotros hablamos de hacer cultos. Y decimos, bueno, ya va a empezar el culto, vamos al culto, invitemos a las personas para que vengan al culto. Hasta que en una ocasión yo escuché a un hermano que predicaba y él decía que la palabra culto viene precisamente de la palabra cultura. Y yo nunca lo había notado, pero él tenía razón, esa es la misma raíz, ¿no? De la palabra culto viene culturizar, viene cultura. Entonces, un culto es aquello donde uno va para conocer, para aprender, para instruirse, para poder recibir un conocimiento que antes no se tenía. Pero precisamente porque la función del ministro es la de enseñar, es importante que el ministro esté preparado para poder impartir esa enseñanza. Es igual que el profesor que va a dar clase a una escuela. Él no puede ir a enseñar si antes no se ha preparado. Ya no se diga si se trata de una enseñanza a nivel universitario. Nadie, bueno, hay gente genial, ¿verdad?, que no necesita preparar nada, es capaz de armarle una conferencia a usted en cualquier momento, pero esas son personas excepcionales.
lo normal es que las personas se preparan, se capacitan para poder tener algo que decir. Entonces es una labor de formación a la cual nosotros hemos sido llamados. Y ahí es donde resulta importante que nosotros tengamos algo que podamos enseñar. A veces, hermanos, nosotros justificamos nuestra pereza, nuestra indolencia, tergiversando ciertos pasajes de la Biblia, como decir, por ejemplo, bueno, si realmente yo no enseño nada que sea humano, yo enseño la palabra de Dios, yo solo paso al púlpito, y cuando paso al púlpito el Espíritu Santo me enseña, me dice lo que debo hablar. Además la Biblia dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Y entonces, basándonos en malinterpretaciones de la Biblia, como las que he mencionado, lo que hacemos es solamente justificar nuestra indolencia, nuestro descuido, nuestra pereza, para poder entregar a las personas algo que en realidad les edificará. Es importante, hermanos, comprender que los tiempos van cambiando y uno no puede aplicar ahora en el año 2010, que sería ya la primera década del nuevo milenio y del nuevo siglo, aspectos que hace 40 años, en la década de los 70, eran valederos. Porque en los 70 la iglesia era una minoría, aproximadamente un 3% en el caso de nuestro país, y realmente las ofertas, voy a decir, de enseñanza o opciones para escuchar la palabra eran realmente muy pocas. Y era una época cuando lo único que se requería era el poder presentar los elementos fundamentales de lo que era el evangelio. Dentro de estos elementos fundamentales, lo que más predominaba era la apología hacia el catolicismo romano. O sea, la idea era enseñar que las diferencias entre el evangelio y el catolicismo romano, y entonces decir, bueno, ellos tienen imágenes, nosotros no tenemos imágenes, porque nosotros creemos en un Dios vivo, el de ellos está muerto. Ellos creen que María es la mediadora, nosotros creemos que Jesús es el único mediador, como lo dice la Escritura, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, esa era la enseñanza fundamental, pero era una enseñanza que en esas condiciones, hace 40 años atrás, era lo que las personas necesitaban. Y era lo que hizo que las personas respondieran al mensaje de la palabra. Ahora, el mensaje era, como usted lo puede ver, sumamente sencillo. Y tan sencillo era que muchas veces las iglesias no tenían una definición o una claridad de qué era el evangelio a ciencia cierta. Por eso es que uno podía encontrarse con ciertos conflictos. Su servidor llegó al conocimiento del evangelio en una iglesia que no era Elim, porque Elim todavía no nacía en el país. Pero en esta otra iglesia yo le puedo mencionar algunas de las discusiones de tipo doctrinal que se daban en la iglesia. Una de ellas, recuerdo en una ocasión, era la discusión acerca que si Dios era una Trinidad o no lo era. Y la discusión no era porque hubiese personas que tuvieran el concepto de que tiene el unitarismo, ¿no? de solo Jesús. O sea, ese problema no existía. No había ese problema, sino que era simplemente que la iglesia lo que quería era llegar a una definición
Y claro, yo ahí le estoy hablando que quizá tenía como un año de conversión. Yo mismo no conocía mayormente la palabra porque no se enseñaba la palabra ahí. Se leía un versículo, pero lo que se hacía no era trabajar el versículo, sino que lo que se hacía era que sobre la base de un versículo decir cuántas ocurrencias el predicador se le vinieran a la cabeza, ¿no? Lo cual hay muchos que hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? Que toman un versículo solo como excusa para decir lo que quieren decir. Y no es el trabajar el texto de la palabra para poder presentar lo que la palabra dice a las personas. Entonces, el problema era que como no había una definición, las personas no sabían, pero así le estoy diciendo muy sinceramente, no sabían si Dios era una Trinidad o no. Por alguna razón que yo no sabría explicar en este momento, a pesar que yo era recién convertido, yo tenía una convicción que Dios era una Trinidad. Aunque si me hubieran dicho que lo demostrara, pues yo no lo hubiera podido hacer en ese momento, porque no tenía ninguna formación. Pero lo que le quiero decir es que hubo argumentos que decían sí, Dios es una Trinidad. Por otro lado, argumentos que decían no, Dios no es una Trinidad, y no estaban proponiendo la doctrina de solo Jesús, sino que era simplemente que tenían una concepción de Dios que no necesariamente tenía que ser trinitaria. Bueno, aunque le parezca increíble, al final que se oyeron las posiciones y se argumentó durante varios días o semanas, la palabra final, quien la tenía, era el pastor de la iglesia. Y el pastor simplemente a la conclusión que llegó fue que dijo: bueno, hemos escuchado que el hermano fulano, sutano y mengano opinan que Dios es una Trinidad. Y en esas argumentaciones había muchas confusiones, como confundir, por ejemplo, corporeidad con personalidad. Claro, eso yo hoy lo entiendo, pero en aquella época me parecía a mí que eran cosas razonables. Y luego, en la otra posición, ahí sí realmente yo no recuerdo cuáles eran los argumentos, pero fulano, sutano, mengano piensa esto. Entonces él dijo: lo que vamos a hacer es que toda la iglesia nos vamos a poner en oración para que sea Dios quien nos hable y nos diga si Él es una Trinidad o no es una Trinidad. Esa fue la conclusión a la que se llegó, y todos estuvimos de acuerdo y nos pareció sensato, y comenzamos a orar para que fuese Dios quien dijera si Él era o no era una Trinidad. Le estoy colocando ahí un ejemplo de algo que para nosotros pues nos puede parecer increíble, ¿no? La historia que le estoy contando, pero es real porque yo la viví. Y de igual manera, después de algunos meses de conversión, llegó el momento cuando tenía que ser bautizado en agua, y era costumbre en esta iglesia que los bautismos no se realizaban de una manera muy pronta después de la conversión de las personas, sino que ellos esperaban dejar pasar algunos meses para asegurarse que la conversión en la persona era auténtica y luego bautizarla. Cuando yo tenía unos 4 meses quizá de conversión, entonces ellos dijeron: bueno, lo vamos a preparar para el bautismo. Y me dijeron un día en medio de la semana, no recuerdo qué día era, pero me dijeron: comience a venir con otros hermanos y hermanas que se iban a bautizar. No éramos muchos, tal vez unos 4 o 5, a lo sumo 6. Y entonces nos dijeron: vengan ese día a la semana porque les vamos a dar doctrina para prepararlos para el bautismo. Cuando me dijeron eso, hermano, yo feliz dije: bueno, qué bueno, nos van a dar doctrina, vamos a aprender. Y recuerdo que yo llevaba hasta un cuaderno para poder anotar la doctrina que me iban a dar. Y llegamos, y como éramos un grupo muy pequeño, me recuerdo que aunque la iglesia no era muy grande, pues apenas encendieron una luz por acá y todo lo demás estaba en oscuro. Y entonces el hermano llegó y dijo: bueno, vamos a comenzar con la doctrina. Hizo una lectura bíblica que
no recuerdo dónde fue, pero yo la anoté y yo dije, bueno, aquí se va a basar la doctrina. Pero cuando empezó a dar la doctrina no era nada más que cosas como, por ejemplo, ya ustedes que se van a bautizar, ya no tienen que dejar las cosas del mundo, ya no tienen que ir al cine, ya no tienen que utilizar este tipo de calzado, ya no tienen que vestir este tipo de ropa. En fin, eso era lo que ellos llamaban doctrina. Y yo recuerdo que después de la cita bíblica no anoté nada. Claro, porque yo lo que esperaba era doctrina que me iban a enseñar. Yo no sabía qué, pero yo lo que quería era aprender de la Biblia, pero me di cuenta que era solamente una serie de enseñanzas. Bueno, y para no hacerle larga la historia, finalmente la razón por la cual salimos de esa iglesia es porque luego hubo otra discusión. Y la discusión era, imagínese usted, en torno a que si la salvación era por gracia o si era por obras. Ese era el tema. Y ahí yo estuve involucrado porque para ese tiempo ya me habían dado el privilegio de ser maestro para jóvenes en la escuela dominical que se daba los domingos por la mañana porque los cultos eran por la tarde. Y entonces no sé cómo a mí se me ocurrió el poder enseñar sobre la carta a los Gálatas. Y entonces, lógicamente, usted sabe que el contenido de Gálatas es una carta que enfatiza el tema de la salvación por gracia, lo cual yo lo creía con todo el corazón. Y eso había sido también un proceso al cual yo llegué al conocimiento por la misericordia de Dios, de llegar a entender que la salvación era por gracia y no por obras. Pero le estoy hablando de más de un año después de la conversión. Durante todo ese año yo no sabía que la salvación era por gracia. Yo seguía todavía con el concepto católico romano que la salvación era por obras. Y yo le digo sinceramente, durante ese año yo pensaba que lo que iba a definir finalmente si yo era salvo o no lo era el dictamen que Dios diera en el día final con respecto a cuál había sido mi conducta. Entonces yo en mi juventud yo pensaba y decía, bueno, entonces significa que todo se va a tratar que Dios tenga misericordia de mí en aquel día o que no la tenga. Entonces yo un día pensé y dije, bueno, lo mejor será que cuando llegue el tribunal de Cristo y yo tenga que comparecer ante Él, lo mejor será pedirle misericordia a Dios, pedirle que Él se mueva a compasión y entonces Él me dé su gracia para yo poder tener la salvación, poder tener la vida eterna. Pero pensando eso mismo, yo dije, bueno, pero ¿para qué voy a esperar a que llegue el día final para pedirle a Dios que tenga esa misericordia? Mejor comienzo ahora mismo, dije yo. Y realmente era mi oración diariamente de pedirle a Dios que desde ese momento, Señor, yo sé que todavía no ha llegado el día final cuando tú vas a decir la última palabra, pero desde ya yo te quiero pedir que tengas de mí misericordia, que tengas compasión, que no me vayas a mandar al infierno, sino que puedas ser misericordioso conmigo y darme de tu gracia. Bueno, eso le digo fue como por un año, pero luego posteriormente es que yo llegué a comprender, leyendo Romanos, que la salvación era por gracia, no fue algo solo, sino que fue con otro joven que no era muy mayor que su servidor, que en esa época tenía 17, 18 años. Entonces él andaba por 20, quizá, lo sumo 21, no más de eso. Y él nos aventajaba unos meses nada más en el evangelio. Y yo recuerdo que en una ocasión platicando con él, él me preguntó y me dijo, mira Mario, y me dijo, ¿y vos cómo concebís
la salvación. Y yo le dije lo que le acabo de estar contando. Y entonces él me dijo, yo lo entiendo de otra manera, me dijo. Y precisamente le abrió la carta de Romanos y me dijo, yo lo que entiendo es que la salvación es por gracia y que es algo que ya lo tenemos, que no tenemos que esperar, que no es algo que está en veremos como vos pensás, sino que es algo que ya tenemos. Y cuando él me mostró los versículos de la Biblia, para mí fue como que se me iluminó aquello. Y yo dije, bueno, es verdad. Y yo le dije, mira, ¿y vos cómo sabes esto? Y él me dijo, es que yo lo he leído en un libro. ¿Cuál libro? Le dije yo. Entonces, bueno, te lo voy a enseñar, me dijo. Y otro día, creo que fue en la casa de él me lo enseñó. Y se trataba de un comentario de la carta a los Romanos. Primera vez en mi vida que yo veía un comentario. Nunca había visto un comentario. Y cuando yo lo vi, entonces yo le dije, ¿y esto qué es? Le dije. Y me dijo, es un comentario. Yo no recuerdo el autor. Y entonces yo le dije, préstamelo. O sea, porque me despertó una sed de querer conocer. Porque yo vi que se iba comentando versículo a versículo todo lo que era la carta. Recuerdo que habían mapas de dónde quedaba Roma, quién era el autor, la fecha en que se había escrito. Y como yo nunca había visto nada de eso, me pareció tan interesante. Y yo le dije, préstamelo, tengo que leerlo. Y él me dijo, no. Y le dije, ¿pero por qué? No, si es que me dijo, estos libros, me dijo, son muy difíciles de conseguir. Total que yo le rogué tanto, que al final quizá le di lástima. Y él me dijo, vaya, te lo voy a prestar. Me dijo, pero me dijo, cuidado, me dijo, yo quiero que me la traigas así como te lo estoy dando. No lo vayas a manchar, no le vayas a doblar ni una página, cosa que yo tampoco hago. Y entonces yo le dije, no tengas pena, le digo, pero préstamelo. Y recuerdo que me lo prestó algo así como por 3 días. Sí, o sea, un periodo muy corto. Está bueno, le dije yo, pero me lo eché en los 3 días. Entonces ahí es donde, como le digo, yo había llegado a la convicción. Entonces cuando luego me piden el enseñar la carta a Gálatas, entonces para mí el camino estaba claro. Pero al comenzar a enseñar eso fue, hermanos, una bomba en la iglesia, ¿no? Porque todo el mundo decía que estábamos enseñando fuera de la palabra, porque el concepto no era ese. Ellos no creían que la salvación era, ellos lo anunciaban, ellos decían que era por fe, pero en la práctica no era así. Y entonces, como comenzaron a correrse los rumores que su servidor estaba enseñando doctrinas erróneas que no eran conforme a la palabra, entonces el pastor de la iglesia, que era un hermano bastante comprensivo, entonces él dijo, bueno, vamos a enviar un anciano para que esté presente todas las veces en esa clase de jóvenes para saber qué es lo que el hermano Mario está enseñando. Y enviaron al anciano. Y el anciano era un hermano ya de edad, ya anciano no solo de función, sino que de edad también. Y entonces él se llevó una grabadora Sony, me recuerdo, que en esa época, hermano, una grabadora cassette, por supuesto, no era una memoria digital como las que hay ahora. Entonces él llevó su grabadora y sus cassettes, porque no solamente quería oír, sino que quería grabar todo lo que yo decía. Pero como yo tenía una limpia conciencia, él se sentó ahí bien cerca de mí porque quería grabar todo. Y yo vi, y él no estaba disimulando tampoco, si era tamaña grabadora. Entonces empezó a grabar y yo continué enseñando y pasó una semana y otra semana y otra semana. Y claro, los rumores continuaron, hermano, corriendo y diciendo, qué barbaridad, ¿por qué permiten eso? Si ahí están enseñando a los jóvenes para que se vuelquen al pecado, para que vayan a hacer maldad. Eso era el concepto que se manejaba, que los estábamos tirando al mundo, decían. Entonces, como siguieron los comentarios, yo recuerdo que el pastor me mandó a llamar, pero también mandó a llamar al anciano. Y entonces él me dijo, hermano, he escuchado que usted está invitando a los jóvenes a una vida mundana, les está diciendo que las obras no importan y que solo con creer uno ya es salvo.
Y entonces me dijo, ¿es verdad eso? Y yo le dije, bueno, no es verdad que yo esté diciendo a los jóvenes que se vayan al pecado, que se vayan al mundo. Eso jamás lo he dicho. Lo que yo sí digo, le digo, es que por la fe somos salvos. Y entonces, quizás no me quería mucho el pastor, pero como ahí estaba el anciano, entonces le digo, hermano, que se llamaba Alarcón, él por cierto, de apellido Alarcón, le dijo, hermano Alarcón, ¿y usted que ha estado ahí presente oyendo, qué dice? Y él dijo, yo lo que digo es que toda la iglesia debería escuchar esas enseñanzas. Y le digo, y las tengo todas grabadas, y si usted quiere oírlas, se las presto para que las oiga, y yo no veo que haya nada que no esté en la palabra. Él estaba bien entusiasmado, que quería seguir, y él siguió yendo, aunque su comisión ya había terminado, él siguió yendo todos los domingos, y era, le digo, una clase de jóvenes, era el único viejo que estaba ahí. Pero eso, hermano, se creó, eso no resolvió el problema. Al contrario, agudizó el conflicto. Bueno, y llegó un momento, hermanos, en que incluso comenzaron ya a haber profecías que claro no eran de Dios, ¿verdad? Pero era ya el sentir de los hermanos, de las hermanas. Dice el Señor que al hermano Mario un toro lo va a cornear porque está destruyendo la obra de Dios. Sí, eso es cierto, o sea, no es invento mío. Literalmente eso dijo una profeta en medio del culto, así con nombre y todo, como se lo acabo de decir. Entonces llegó un momento, hermanos, en que bueno, vimos que el problema se estaba agudizando. En realidad, hermanos, su servidor es una persona muy ingenua, o sea, aunque la gente no me lo cree, pero es cierto. Entonces yo soy muy ingenuo, entonces yo no me había dado cuenta del panorama, de cómo las cosas estaban. Yo seguía en mi ingenuidad pensando de que tengo limpia conciencia, tenemos la palabra, estoy seguro, o sea, si me piden demostrar lo que sea, yo lo demuestro. Entonces yo decía, es una cuestión de tiempo, hay que ir avanzando hasta que la gente llegue a comprender. Pero había otro hermano que era un poco mayor que su servidor, joven también, pero mayor. Entonces, él tenía ya una perspectiva más realista, él no era tan ingenuo. Entonces un día habló conmigo, claro, él compartía plenamente el tema pues de la salvación por fe. Y entonces él me dijo, Mario, me dijo, esto va para mal. Y yo lo que veo, me dice, es que hoy ya no es solo una discusión de carácter doctrinal, sino que se ha convertido ya en un asunto personal. O sea, ya ese tipo de profecía, habían ya hermanos que no nos hablaban, que nos veían como los que estamos pervirtiendo a la juventud. Me recuerdo que yo utilizaba una pizarra para dar la clase bíblica y la dejamos en la mañana. Al culto de la noche ya la habían quitado porque como que era subversión la que teníamos ahí, ¿verdad? Algo clandestino, y lo quitaban porque no quería que el resto de la congregación vieran ni siquiera las anotaciones que estaban ahí, o la borraban, y a veces yo volvía a escribirlos y cuando volvía ya no estaba otra vez. Entonces, cosas así. Entonces él me dijo, va, mira, aquí hay dos cosas, me dijo. Nosotros nunca los vamos a poder persuadir a ellos, por un lado. Pero por otro lado, me dijo, ellos a nosotros tampoco nos van a cambiar nuestro punto de vista. Entonces me dijo, esto significa que el conflicto nunca va a terminar, siempre va a seguir. Entonces, yo lo que no quiero, me dijo él, es que nos sigamos lastimando, que nos sigamos dañando, porque él me dijo, yo amo a los hermanos, yo sé que ellos desconocen y porque desconocen actúan así. Entonces yo no quiero tener enemistades ni conflictos, y claro, yo tampoco lo quería. Entonces él me hizo una propuesta que, como le digo, yo no la había pensado, y me dijo, yo creo, me dice, que lo mejor es que nuestro tiempo aquí en la iglesia ya terminó y tenemos que salir, porque nunca se va a poder reconciliar esta situación. Y cuando él me lo dijo, entonces yo lo vi, lo entendí, y yo dije, tiene razón. Y yo le dije, pero ¿y qué vamos a hacer? Le dije yo. Entonces, bueno, me dijo, vámonos, me dijo, y
buscamos otra iglesia. Y así fue. Nos despedimos de la iglesia, salimos en paz. El pastor no le alegró, pero está bien, dijo él, estuvo de acuerdo. Y así fue como salimos. Y luego anduvimos algunos meses visitando, hermanos, todas las iglesias que había en San Salvador, y en ninguna encontrábamos satisfacción, hasta que en mayo de ese año, que era el 77, es cuando nace Elim. Y antes, en el año 75, yo había tenido oportunidad de conocer al doctor Ríos, que fue invitado a predicar en la inauguración de Radio Vea, la primera emisora totalmente evangélica que había en el país. Ya antes estaba la Radio Progreso, pero que no tenía una programación 100% evangélica, sino que solo ciertos segmentos. Ahí es donde yo conocí al doctor Ríos, y es donde por primera vez escuché una predicación sensata, que enseñaba algo. Entonces, y recuerdo todavía lo que él dijo, lo que él enseñó, lo que él predicó. A pesar de que llegó bien tarde, yo creo que ese día había llegado de Guatemala y habíamos esperado horas y horas para que llegara, pero finalmente llegó y su mensaje fue breve, pero lo recuerdo. Ese era el referente que yo tenía de Elim, y había oído que en Guatemala había una iglesia grande que se llamaba Elim. Bueno, en esa búsqueda estábamos cuando yo le digo, yo perdí la fe, o sea, no la fe en Dios ni en la palabra, sino la fe de encontrar una iglesia adecuada. Hasta que un día este mismo hermano llegó y me dijo, Mario, me dijo, hoy sí hay en la iglesia lo que andábamos buscando. Me dice, mira, ahí sí que creen que la salvación es por fe, me dijo. Trabajan ordenadamente. El ejercicio de los dones del Espíritu es dentro del orden que la palabra de Dios establece, que era otra lucha que nosotros también teníamos en la otra congregación. Pero cuando él me dijo, yo no le creí. Entonces, porque yo decía, no vamos a hallar otra iglesia. Pero él continuó yendo, y continuó yendo, y yendo, y yendo. Y siempre me decía, vamos, vamos, vamos. Pero yo estaba ya tan desalentado que yo le decía, no, yo sé que solo a tener otra decepción. Hasta que un día me dijo, mira, el domingo va a haber Santa Cena, me dijo, en Elim, ¿por qué no vamos? Y cuando él me dijo Santa Cena, me acordé que yo tenía meses de no tomar la cena del Señor, desde que habíamos salido de la otra iglesia. Por eso fui. O sea, yo no le creía que la iglesia fuera buena. Entonces, pero por la cena del Señor voy a ir, dije yo. Y fui, y así fue como en realidad yo vi que era lo que en realidad buscábamos. Bueno, y desde entonces hasta hoy ahí estamos. Pero cuento esto, hermanos, para que comprendamos cómo era el nivel que se vivía dentro de las iglesias evangélicas. Imagínense, si esas eran las discusiones que había en la iglesia que considerábamos mejor, ya se puede imaginar cómo estaban las otras que visitamos. Y yo le puedo hacer la lista de todas las iglesias a las cuales fui yo, porque éramos un grupo de jóvenes y nos dividíamos para cubrir más rápido, y fulano a tal iglesia, mengano a tal otra, para ver cómo era. Imagínense cómo estaban las otras. Si lo que sentíamos mejor es lo que le acabo de describir. Recuerdo una iglesia a la cual me tocó ir a mí. Podría decir el nombre, pero no vaya a ser que haya aquí algún hermano de esa denominación. Pero era un local mucho más grande que esto, y eso me llamó la atención, que lo vi tan grande que yo dije, bueno, esto es, bueno, para esa época, ¿verdad? Era impresionante. Hoy he pasado por ahí, veo que es chiquitito, pero en esa época la vi grande. Entonces entré y solo había una persona, y todo el local estaba vacío, todo. Y adelante había como 2 bancas llenas de jóvenes. Y entonces yo entré, y como vi tan solo, le pregunté al muchacho que estaba atrás, ¿y hay culto? Sí, me dijo, y es culto de jóvenes. Ah, bueno, dije yo. Y me senté en la parte de atrás. Una cosa muerta, totalmente muerta. Y llegó el momento en que el muchacho que estaba dirigiendo dijo, bueno, vamos a darle un tiempo al coro, así que va a pasar el coro a cantar.
Mi sorpresa es de que todos los que estaban ahí se levantaron y pasaron a cantar. Y no había nadie más que su servidor allá atrás. Hasta el que estaba en la puerta pasó. Más parecía un ensayo de coro que un culto de jóvenes. Bueno, terminaron de cantar y al terminar de cantar, o sea, si yo no hubiera estado, le hubieran cantado al aire. Bueno, le cantaban al Señor, ¿verdad? Pero nadie les hubiera escuchado más que las bancas. Pero estaba yo los oí. Cantaban malísimo. Sí, era un desastre. Y luego terminaron de cantar y se volvieron a sentar. Bueno, yo dije, mejor me voy. Y cuando me fui, nadie me dijo, ya se va, o por qué se va, o no se vaya. Nadie, simplemente salí. Bueno, ese era el estado del evangelio. Entonces, lo que le quiero decir es que en esa época funcionaba cualquier cosa. Funcionaba cualquier tipo de enseñanza, por simple, vacía, poco bíblica que fuera, funcionaba. La gente lo creía, lo aceptaba. Pero estoy hablando de 40 años atrás. O sea, hoy las cosas son diferentes. Porque la iglesia ha crecido muchísimo, pero no solamente es el aspecto de crecimiento, sino que es el aspecto de formación. Y es el aspecto también que no solamente hay contados lugares donde se predica el evangelio, sino que ahora hay múltiples lugares donde se predica el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquellas personas que fueron de gran impacto en la década de los 70 con un mensaje que, bueno, nos parecía a todos impresionante y decíamos, esta es la vida. Pero si les escucháramos ahora, lo que sentiríamos es, y este era el gran hombre, eres tú aquel Daniel. Porque uno se queda preguntando, y esto era lo que a mí me impresionaba, y esto era lo que a mí me llenaba. Porque hoy uno los escucha y los escucha con una simpleza. ¿Pero por qué? Es que ellos cambiaron. No, no han cambiado, y ese ha sido el problema, que no cambiaron. Lo que ha cambiado es la iglesia, somos nosotros, que tenemos otras expectativas, tenemos otras, ¿cómo le diría?, fuentes de alimentación. Otros, escuchamos otros predicadores, otra forma. Entonces, ¿qué implica esto? Que en la medida que la iglesia va desarrollando, va madurando, va creciendo, la iglesia cada vez demanda más contenido, más y más y más contenido. Entonces son nuevos tiempos donde lo que se necesita es responder a la sed de conocimiento que la iglesia tiene. O sea, ya la iglesia ya sabe, hermanos, y ya no les interesa que los ídolos están muertos. Eso ya lo saben. Ya la gente, hermano, quiere que se vaya más allá y quieren conocer su fe, quieren conocer el evangelio, quieren conocer que se les predique la Biblia. Y no que simplemente se lea un pasaje de la Biblia y uno comience a hablar inventos. Siempre hay gente que es así y que se va a conformar con eso, pero no va a estar mucho tiempo en eso, porque antes eran las únicas opciones, hoy no, hay otras opciones. Por eso es que Elim en Guatemala llegó a ser en su tiempo la iglesia más numerosa, porque estaba ofreciendo algo que nadie ofrecía: enseñanza. O sea, hablando del doctor Ríos en su tiempo, o sea, sí era fascinante escucharlo. Yo lo escuché predicar, no sé, unas 4 o 5 veces, pero aquí tengo los mensajes de él. Perfectamente recuerdo su predicación en el auditorium, que era un día de Santa Cena, y predicó en el pasaje de Romanos donde dice: bienaventurados aquel cuyos pecados han sido perdonados. Eso. Pero fue una enseñanza, hermanos, que yo la recuerdo
O sea, era una delicia escuchar eso. Eso es lo que otros no tenían. Claro, los otros zapateaban, gritaban, saltaban, insultaban, hacían todo lo que se podía hacer. Ahora, el doctor Ríos, los que lo conocieron, usted sabe que él era ya un hombre de edad. Él no era tan efusivo, ni levantaba la voz, pero el conocimiento que tenía, su capacidad de poder, de enseñanza, era fantástica. Claro, posteriormente, usted sabe, él tuvo pues muchas desviaciones doctrinales, al punto que nos echaron a nosotros. Pero entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es que así es toda la sociedad, hermanos. ¿Acaso no se decía antes que si uno tenía ya un bachillerato, con eso ya se defiende en la vida? Y si era un bachillerato del inframen, qué mejor, ¿verdad? Ya tenía para defenderse de la vida, en la vida. Pero ¿y ahora? ¿Es suficiente eso? Hermanos, si hay ingenieros que están vendiendo ahí pollo campero, médicos que tienen negocios de imprenta. O sea, porque las exigencias de la sociedad son mayores. Y uno diría, bueno, ¿y qué? ¿Es que hoy la gente es más viva que antes? Es simplemente la evolución que la sociedad va teniendo. El problema es que si la iglesia no se da cuenta de eso, y hay muchos que no se han dado cuenta, y todavía están añorando aquellos elementos de hace 30, 40 años atrás. O sea, envejecieron ellos y no se han dado cuenta que esa iglesia ya no existe, sino que ahora es una iglesia mucho más demandante, que demanda del ministro mayor entrega. Pero eso no nos debe preocupar, al contrario, nos debe alegrar, porque es la iglesia que nosotros mismos formamos y que les hemos impreso un anhelo, un deseo de querer conocer más y más de la palabra de Dios. Entonces, el retomar pasajes como el que hoy hemos leído, ocúpate en la lectura que enfatiza el aspecto de la formación, es algo que debemos retomar. Cuando Spurgeon predicó y luego se ha publicado como sus libros aquellos sobre la vida del ministro, el primer tomo es la vida del ministro, el segundo tomo es el mensaje del ministro. Entonces él habla que uno de los elementos de la vida del ministro, dice que es lo que él le llama el hábito de acumulación, le llama él. Y él a lo que se refiere con eso es que el ministro es alguien que tiene que ir acumulando y recibiendo y recibiendo más y más y más, porque mientras más sabe, mejor podrá compartir con los demás. Entonces nosotros, hermanos, en la vida tenemos que aprender a ir recogiendo. Spurgeon explica que uno puede aprender de todo y que todo tiene aplicación dentro de la palabra de Dios. Por eso usted lea cualquier mensaje de Spurgeon y usted verá como él era un hombre que tenía ese hábito de acumular y tenía mucho conocimiento. A veces ese conocimiento lo utilizaba hasta de una manera irónica, pero surtía el efecto que él andaba buscando. Entonces nosotros debemos también desarrollar ese hábito de poder acumular información, de poder recibirla, de poder tenerla en nuestro corazón, porque en el momento que menos lo piense, usted necesitará echar mano de aspectos que son necesarios para que su mensaje pueda salir adelante. Recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros lo que leemos son simplezas, vamos a hablar simplezas. Si nosotros lo que leemos son cuestiones superficiales, vamos a hablar superficialidades. Si nosotros no leemos, entonces no sé qué va a enseñar. Pero debe haber un hábito de estudio, de formación del ministro. Por otro lado,
¿Qué es lo que el ministro debe saber? El ministro debe saber de todo, porque todo es útil. El mismo Spurgeon decía que el ministro tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico. Él no quería decir que ambos tuviesen la misma autoridad. Lo que él quería decir es que el ministro es alguien que tenía que estar informado. Y así como lee la Biblia, debería leer el periódico. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos tener un conocimiento amplio. No es necesario que nosotros seamos especialistas en todos los temas, pero sí es importante que podamos conocer de todos los temas y poder hablar de todos ellos. Y eso obviamente lo que significa es leer periódicos, revistas, adquirir libros. No confíe mucho en internet, porque ahí cualquier basura encuentra, sino que asegúrese que las fuentes son auténticas, son confiables. Entonces debe existir un anhelo de poder conocer de todo. Mire, tiene que saber un poco de electricidad, un poco de medicina, un poco de psicología, un poco de filosofía, un poco de economía, un poco de cocina, un poco de agricultura, porque es lo que Jesús hacía. Jesús hablaba de la pesca, Jesús hablaba de la siembra, Jesús hablaba de las plantas, Jesús hablaba de los pájaros, Jesús hablaba, hermano, de todos los campos de conocimiento que había en su época. Pablo era un hombre que por lo menos estamos seguros que hablaba 3 idiomas, ¿no? El arameo, el griego y el hebreo. Eso es seguro. Que conociera más, a saber, ¿verdad? Pero por lo menos él era trilingüe. Y él no solamente conocía las escrituras, sino que usted puede ver cómo él citaba autores seculares, no cristianos. Como cuando cita aquel poeta cretense en la carta de Tito, como cuando él en Atenas, él no hace la presentación usual que hacía del evangelio en otros lugares, sino que se va por la vía del razonamiento lógico para que las personas pudiesen llegar a la conclusión del único Dios verdadero. Él no podía llegar en Atenas a decir, bueno, la Biblia dice esto y esto, si la gente esa ni conocía que era la Biblia. Entonces, ¿cómo podía ser para demostrar? Porque ese era el tema que él quiso tocar, la resurrección de Jesús, que lo autenticaba como el Salvador. Pero ¿cómo convencer a la gente de eso sin Biblia? Porque no reconocían las escrituras sagradas, no las conocían. Y si las conocían lo iban a tomar como un patrimonio cultural judío, pero no para ellos, que eran los griegos, que tenían su propia cosmovisión, que es lo que ahora nosotros conocemos como la mitología griega. Entonces él se va por la vía que ellos entendían que era la vía del razonamiento. Pero claro, eso él no se lo podía sacar de la manga de la camisa. Él no podía llegar diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y el Espíritu de Dios que está en Jerusalén está también aquí y va a cambiar las personas. Así que ahí le va la guacalada. O sea, el resultado, hermano, hubiera sido peor. Bueno, si es que mire, aun cuando él siguió ese procedimiento, fueron pocos los que creyeron y la mayoría pensaron que estaba loco. Le dijeron, nosotros creíamos que era alguien importante, pero ya nos dimos cuenta que este es un chiflado. Ahí te oiremos en otra ocasión. Pero hubo algunos que creyeron a la palabra y muchos de ellos importantes, porque entre ellos estaba Dionisio, que era un miembro del Areópago, es decir, que eran los jueces que se encargaban de determinar qué elementos se aprobaban para la enseñanza pública y cuáles no. Por eso es que Pablo fue llevado ahí, porque andaba enseñando públicamente. Pero siendo un hombre tan docto, creyó. Entonces, eso nos habla, hermanos, de la importancia de cómo nosotros
debemos ser capaces de poder presentarnos ante el público que sea. O sea, estamos nosotros acostumbrados a nuestras iglesias, y nuestras iglesias aguantan palo, aguantan de todo, aguantan cualquier chifladura que digamos, ni cuenta se dan que nos equivocamos. Pero llegará un momento en que usted lo van a invitar quizá a predicar en un cuartel, o quizá lo van a invitar para alguna actividad. El alcalde le va a invitar y ahí va a estar el alcalde, el consejo. ¿Y con qué va a salir usted? Entonces, es tan importante el que usted pueda tener elementos. Porque uno puede decir, bueno, es que la Biblia es todo. Conocer la Biblia, con eso yo tengo para todo. Sí, yo no digo que la Biblia no sea la revelación de Dios para nosotros, pero incluso la Biblia hay que entenderla, hay que comprenderla, no hay que ser simples, porque la Biblia no es simple, sino que la Biblia es un rico tesoro, pero hay que saber encontrar esos tesoros. Pero además de eso, nosotros tenemos que saber de todo para no poner a la iglesia en ridículo. Sé que ese es el problema, hermano, que como hoy la iglesia es ya un elemento o un sector social importante en nuestro país. Pero la pregunta es, ¿y qué tiene que decir este sector de la sociedad? Y usted sabe que cada vez la iglesia evangélica es más y más interpelada acerca de diversos elementos de la vida de la comunidad. El problema es que la iglesia no tenga nada que decir, o que la iglesia va a salir con su acostumbrado misticismo, hablando de nubes, de ángeles y así de cosas extrañas que la gente podrá decir, bueno, mero chiflado, ¿verdad? Pero buena gente los evangélicos. O el poder tener, hermanos, una palabra adecuada y que realmente responda a los desafíos en los cuales la iglesia hoy se encuentra. Esto, hermanos, habla de la importancia de formarnos, de poder conocer cada vez más y más. Y en eso la lectura, como dice acá, juega un papel fundamental. Hermano, nosotros no le dé lástima invertir en libros, porque si usted invierte en libros, lo que va a aprender de ahí se va a encargar de devolverle lo que usted invirtió. Entonces, que no le duela. O sea, yo sé que los libros están caros ahora. Ya no sean libros de $3 o $4. Hoy 30, 40, 100, $75. Pero vale la pena. Pero la cosa no es solo tener colección. Porque ahí uno tiene, no sé, 300 libros y de esos 10 ha leído. Y cuando la gente llega y ve la biblioteca, dice, qué bárbaro este hermano, sí que ha de conocer todo. Y si supieran que ni la pasta ha visto. Por eso, nosotros debemos, hermanos, ser lectores. Y es que mire, hay tantas, porque a veces uno se puede quejar, no tengo tiempo. Pero usted no va al banco. Y cuando va al banco no le toca hacer las grandes filas. Y usted dice, ya tengo media hora de estar esperando aquí. Hay veces que, dependiendo de la fecha, dependiendo del banco, ¿verdad? A veces más de una hora se tira uno ahí. ¿Y qué hace usted? Quejarse, dar mal testimonio. Sí, porque está quejándose y que estos y que no sé qué y que ve aquella, ya cerró la ventanilla. Deja de estar hablando vos y atendelo rápido. Pero si usted anduviera su libro, ni cuenta se va a dar. Simplemente
sigue aprendiendo. Y ese es su trabajo. No está perdiendo el tiempo. Está aprendiendo. Hay un libro mero nuevo que si no lo han leído se lo recomiendo, que se llama David Yonggi Cho, CEO, donde es un libro que no es escrito por él, sino que es escrito por otros especialistas coreanos en administración de empresas. Por eso es que lo catalogan a él como un CEO, ¿verdad? Un Chief Executive Officer, que vendría a ser, en español sería como el director ejecutivo, pero que puede tomar decisiones administrativas en una empresa o compañía, cualquiera sea, excepto vender los activos. Es lo único que no puede hacer. Entonces, la junta directiva le entrega al CEO la empresa y le dice, bueno, aquí está, queremos que hacer pisto, hágalo. Haga lo que quiera, puede hacer lo que quiera, menos vender la empresa. Entonces, el CEO queda libre y comienza a implementar, ganan platal ellos, hermano. Carísimo lo que ganan, los sueldos que cobran. Pueden ser sueldos, por decirle, $200,000 mensuales. Por ahí anda ganando un CEO. Pero sacan adelante, los hacen millonarios a las empresas. Entonces, este libro lo que hace es eso, que examina, claro, el pastor Cho no es un CEO, aunque el libro lo que demuestra es que él tiene todas las cualidades. Pero a lo que voy, en ese libro habla acerca de los hábitos. Hay un capítulo que se llama Un día en la vida del pastor Cho. ¿Y qué hace él en un día normal? Que comienza a las 4 de la mañana, ¿no? Que es cuando se levanta a orar. Y va describiendo todo, hora por hora, lo que va haciendo. Pero uno de los datos interesantes ahí es que un hábito que tiene el pastor Cho es que él lee 10 libros mensuales. Esa es su meta. Desde hace años lo viene haciendo. Lee 10 libros mensuales, lo cual significa, depende pues del tamaño del libro, ¿verdad? Pero un promedio de que cada 3 días se ha terminado un libro. Él con sus más de 556 pastores no es tan exigente. Solamente les pide que lean 9 libros al mes. Y cada uno de ellos tiene que escribir un resumen de cada uno de los 9 libros que leyeron en el mes. Y tienen que presentárselo a él. Y él personalmente revisa para verificar si realmente esos pastores están leyendo lo que él espera de sus pastores, que lean 9 libros en el mes. Entonces, ¿por qué estos hombres llegan a ser lo que son? O sea, no es, hermano, simplemente que, ¿qué le digo, hermano? Cosas a las cuales nosotros atribuimos a veces el éxito, que es la misericordia de Dios. Claro, la misericordia de Dios, pero hay otros elementos que son los que a veces no le ponemos nosotros la atención. No es simplemente, porque hay gente que dice, no, teniendo la unción del Espíritu y la Biblia, yo con esas dos cosas rompo donde sea. Sí, no. O sea, sí, hasta cierto punto, pero de ese punto no se va a pasar. Entonces se necesitará el poder ampliar. Bueno, en ese capítulo que le digo que describe un día en la vida del pastor Cho, ahí dice que él le llevan todos los periódicos de Corea, entre ellos el mismo periódico del cual él es presidente, y los lee todos en la mañana, porque a las 7 de la mañana está ya en la oficina, porque tiene un montón de
documentos que firmar y los va leyendo uno por uno, y lo que aprueba lo firma y lo que no aprueba no lo firma y lo deja a un lado. Y eso es todos los días. Tienen 2.888 grabaciones de mensajes de él. Eso es lo que se tiene grabado. Le estoy hablando ahí hasta el año 2005, que es cuando ese libro se publicó. Claro, de acá para acá, en estos 4 años ya predicó más, ¿verdad? El pastor Cho tiene más de 500 libros publicados. Eso es lo que él ha escrito. No recuerdo la cantidad exacta, pero son más de 500 libros publicados. Hoy que él se retiró, hace 1 año y medio va a ser ya, hubo una entrega que le hicieron de un premio que se llama la Medalla de la Humanidad, le llaman, que es un premio muy de mucha reputación a nivel mundial, y se lo entregaron en un centro de convenciones en Seúl, en Corea. Pero lo que le quiero decir es que todo el salón de convenciones, más grande que esto, era para exponer los libros que él ha escrito, más de 500. Entonces, ahí estaban todos, aparte de artículos, revistas, los periódicos. Hablando solo de libros, son más de 500. Entonces, esto es lo que nos lleva a entender que hay algo más detrás de los hombres. Y por eso yo quiero, hermanos, que el capacitarnos, el estudiar es vital. Y cuando hablo de estudio me estoy refiriendo ya a una cuestión más sistemática. La mayor parte de nosotros, o sea, nuestra generación, no tuvimos oportunidad de poder haber recibido una formación teológica sistemática. O sea, yo nunca he tenido esa oportunidad, y creo que la mayor parte de nosotros no, tampoco. Pero al no tenerla, entonces nuestro recurso es el ser autodidactas. Porque hay una verdad, y es que si usted examina en la historia de la iglesia, todos los ministros que fueron relevantes, que hicieron algo por la obra de Dios, ninguno de ellos era una persona simple. Todos eran personas sobresalientes, geniales, muy educados, con una gran formación académica o con grandes habilidades, como el caso de William Carey, que se le reconoce como el fundador de las misiones modernas, que va a la India y traduce la Biblia a 56 dialectos. Claro, en la India hay miles de dialectos, ¿no? Pero traducirla a 56. Ese era un genio, ese hombre, para los idiomas. Tenía una habilidad tremenda. Entonces, eran así, hombres que, o sea, hicieron lo que hicieron porque había en ellos algo, una capacidad. Entonces, nosotros, hermanos, debemos hacernos amigos de los libros y debemos empaparnos, leer, conocer. Entonces va a llegar un momento en que usted le va a estar corrigiendo las planas a los licenciados de hoy. Usted va a tener que estarle corrigiendo a los, como hoy hay mucha gente que tiene maestrías, doctorados, entonces usted va a tener que decirle, no, no es así la cosa como lo he entendido. Se lo voy a decir como es. O sea, lo tremendo es que hay gente extranjera que conoce nuestro país mejor que lo que conocemos nosotros que vivimos aquí. Entonces, pero eso no nos lo podemos permitir dentro del ministerio, porque los hombres claves siempre fueron hombres que tenían una formación excepcional. Yo le he dicho otras veces, todos los reformadores fueron genios. O sea, Lutero, él era un genio.
Si se le hubiera hecho un examen de coeficiente intelectual, yo le aseguro que él anda por 180 o algo así, arriba de 150. Lo mismo Calvino, lo mismo Zwinglio. O sea, eran hombres y que tenían una cultura tremenda, vasta. Calvino fue expulsado de Ginebra porque lo consideraban muy radical. Y Calvino se fue. El problema es que Ginebra ya se había reformado. Entonces la Iglesia Católica manda al famoso aquel cardenal Sadoleto, ¿no?, para reconvertirlos al catolicismo romano. Y cuando llega el cardenal Sadoleto, nadie le podía rebatir. Y la gente sabía que la fe reformada era la correcta, pero no tenían argumentos. ¿Cómo le contestaban al cardenal Sadoleto? Se afligieron tanto que ellos dijeron: llamemos a Calvino otra vez. Y lo fueron a buscar y dijeron: queremos que regreses. Y él dijo: y no, ustedes me echaron, pues, ¿para qué voy a volver? Y ahí es donde está la escena aquella, ¿no?, que es conocida, que llega uno de los amigos de Calvino y le dice: bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? No, yo lo que quiero aquí es tranquilidad para seguir escribiendo, seguir estudiando. Entonces, cuando él se enoja, dice: el Señor maldiga la tranquilidad que quieres para estudiar, le dice. Y eso despertó a Calvino y le dijo: tienes que volver. Y él regresa, pero Calvino regresó en su sencillez, sin pompa ni nada. Se fue a meter a la iglesia donde el cardenal Sadoleto estaba enseñando y se sentó allá en la última banca a oírlo. Y ahí estaba el cardenal Sadoleto, hablando de los padres de la iglesia y que esto y que lo otro, y demostrando que el catolicismo romano era lo verdadero. Y cuando él terminó de hablar, Calvino levantó la mano allá atrás. Claro, Sadoleto no sabía que era Calvino. Entonces le dijo: ¿cómo no? Buen ciudadano de Ginebra, ¿tienes algo que preguntar? Y Calvino se pone en pie: no, pues preguntar no, pero sí quería corregir algunos errores que está cometiendo. Y empezó a citarle de memoria a los padres de la iglesia y a rebatirle todo. Bueno, y por ahí circula todavía el librito de él, que en realidad hoy lo han hecho libro, ¿no?, pero en realidad fue una carta que él hizo, ¿no?, respuesta al cardenal Sadoleto. El que lo quiera leer, por ahí lo va a encontrar. O sea, lo hizo lata, lo sacó y afirmó. Y ahí es donde Ginebra se convierte, como le llamaron, en la fortaleza del protestantismo en Europa, hasta hoy en día. Pero claro, hubo un hermanito que cree que con la Biblia y con el Espíritu, arrastrado le hubieran dado ahí. Entonces, eran los tiempos, eran los momentos que demandaban ya otro tipo de ministro. Entonces, si no nos hemos dado cuenta, hermanos, esa es la iglesia que ahora a nosotros nos toca servir. Es una iglesia que ya no se traga cualquier cosa y que no se conforma con cualquier cosa, sino que requiere de la enseñanza. O sea, hay que poner otra vez el púlpito en su lugar, que es lo que hizo la iglesia protestante, porque recuerden que el catolicismo romano quitó el púlpito y puso un altar. O sea, puso la ceremonia y el púlpito lo hicieron a un lado. Pero las iglesias protestantes quitaron el altar y volvieron a poner el púlpito. Entonces, igual, hoy hay mucha iglesia evangélica que ya quitó el púlpito. A finales del año recién pasado, allá en Santa Ana hacen una actividad que le llaman 24 horas, no sé qué, de alabanza, algo así. Y de casualidad yo me encontré una hermana en una librería que era de las que pertenece a la iglesia que organiza esa actividad. Y yo le dije: mire, le dije, ¿cómo es eso? Le dije: son 24 horas de alabanza. Y entonces no paran. Le digo: ¿y cómo hacen? Le dije. Y me dijo: sí, me dice, comenzamos un día a las 7 de la noche y terminan al día siguiente a las 7 de la noche. Y le dije: ¿y cómo hacen? Le dije, y llega la gente, y por ejemplo a las 2 de la madrugada hay gente. No mucha, me dice, pero sí llegan. Y
¿Y cómo hacen para comer? Le digo. Y no se bañan en esas 24 horas. Y entonces ella me decía, bueno, a los que nos toca servir ahí tenemos que estar. O sea que no duerme, le digo, en esas 24 horas. Va por ahí, por ratito, me dice, vemos cómo nos acostamos. Y me dice que vamos por bloques. Me dice, primero hay un bloque de no sé cuántos grupos musicales, paran un rato. ¿Y para qué paran? Porque se para porque hay una predicación, me dice. Y luego sigue el otro bloque. Pero fíjese el concepto. O sea, la predicación es parar. O sea, para que la gente vaya a comer algo, para que quiera dormir, vaya a dormir. Porque lo central es la música. Entonces, eso ocurre en muchas iglesias. Que ya la centralidad no es la palabra. La centralidad no es la palabra, sino que son otros elementos. El año pasado, o antepasado creo que fue, me invitaron a una conferencia y uno de los pastores, otro de los invitados para exponer, él, antes de darle enseñanza, él dijo, quiero mostrarles era un video corto de unos 5 minutos quizá, dijo de lo que es nuestra iglesia, y apagaron las luces y la pantallona y apareció. Pero hermano, era una discoteca. Sí, en realidad, oscuro totalmente, y luces y humo, y los muchachos brincando y la banda sonando, pero así literalmente una discoteca. Pero esa era su carta de presentación. Nunca hubo un momento en que apareciera alguien predicando, nada más que ese lucerío. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije, bueno, si esa es la carta de presentación, ¿qué es lo que va a predicar este hombre? Y cabalmente era un payaso. De verdad, hacía reír, hermano. Ese es el primer cómico evangélico que yo conozco. Le ganó a Tijerita. Es que en verdad, hermano, hacía reír. Hacía reír, o sea, era una cosa, pero que le digo, una habilidad para poder sacar chiste de la palabra, y es un actor él. Es eso, es un actor. Entonces, esa es la iglesia que hay ahora. Por eso, a eso me refiero cuando digo, hay que regresar la palabra al lugar que le corresponde, y que ese sea el atractivo, que eso sea lo que mueva a las personas. Que al preguntarle a la gente, mire, ¿usted por qué va a esa iglesia? Si le dicen, si es que hay buena música, está malo. O si le dicen, si es que es bien cómoda, está malo. Pero cuando le digan, yo voy ahí porque con la palabra que hay me nutro, ahí estamos bien, sigamos por ese camino. Eso es lo que debemos enfatizar. Porque la gente es lo que en verdad anda buscando. Claro, ya le dije que hay bocas abiertas que creen cualquier cosa y que están conformes con que les den de palos y les den caramelos y les den chinchines y todo eso. Pero eso es un segmento pequeño. Hay mucha gente que es más sensata y tiene hambre y sed de justicia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.